Buenas tardes con todos. Somos del grupo 6 y hoy día vamos a presentarles la representación de los problemas sociales y políticos en la película Beast of the Southern Wild. Mi nombre es Irene Vargas y vamos a comenzar. Bueno, desde la abolición de la esclavitud de los afroamericanos en 1865 en Estados Unidos, ha sido una gran travesía para ellos el poder adaptarse y tener un lugar en el mundo, ¿no? Sobre todo por la falta de estudios, por la falta de experiencia que han tenido ellos en el mundo, ¿no? No han tenido las mismas posibilidades que los blancos. Y es de esta manera que muchos de ellos, después de la abolición, se sentaron a hablar con sus amos acerca de su futuro, ¿no? Algunos se quedaron incluso. Y dado a esto, eh, ellos han ocupado un nivel socioeconómico muy bajo en Estados Unidos por muchos años. Y el racismo inminente en la población no ayudaba a estas personas, ¿no? Retrasaban su desarrollo y su evolución en la sociedad. A pesar de estar en un siglo en el que los perjuicios sociales han disminuido considerablemente, aún existen humanos, existen personas que discriminan a las personas por su color de piel, por su nivel socioeconómico, etcétera. Sin embargo, esto es algo que no parece suceder en La Bañera, que es ese lugar en el que se desarrolla la historia, en el que se desarrolla la película, ¿no? Es un lugar, La Bañera es un lugar en el que eres libre, es un lugar muy rico, con muchos alimentos, con muchos animales, o al menos es de esta manera en que lo describe Hush Puppy, ¿no? Es una niña de 6 años, súper valiente, con muchas agallas, incluso más que otros adultos. Pero es increíble cómo después de más de 140 años aún exista un lugar en el que se considere marginal, ¿no? Y que esté sujeto a muchos peligros de la naturaleza, dados ahí por su propio gobierno. Es por esta razón que consideramos que The Beast of the Southern Wild representa problemas norteamericanos como el racismo, como la pobreza, como una mala gestión del sistema político y social en el siglo XXI. Bueno, como primer argumento tenemos que el lugar y los personajes son una clara señal, una clara visión que tenemos acerca de que existe un racismo representado en la pantalla grande, ¿no? La película se desarrolla básicamente en el sur de Nueva Orleans, que es un lugar conocido muy bien por el comercio de esclavos afroamericanos en el siglo XVIII. Esta zona, La Bañera, es una zona marginada, ¿no? Al lado de una represa construida por el gobierno cuya ética podría llegar a ser muy juzgada debido a construir una trampa mortal básicamente para los pobladores que están al costado, ¿no? Ya que la represa, al almacenar una gran cantidad de agua, puede llegar a haber una tormenta o puede llegar a haber muchas lluvias, lo que puede hacer que el agua se salga e inunde al pueblo, ¿no? Que ese es su constante miedo. Y bueno, las personas del pueblo, de La Bañera, no quisieron salir por su orgullo y por su patriotismo. Sin embargo, esto no es algo que se ve al inicio de la película, sino que es algo que se ve en el desarrollo de esta, ¿no? Es algo que conforme se va dando los episodios, eh, se van dando cada escena, podemos percibir todo ello, ¿no? Es también de esa manera como podemos ver que los afroamericanos nunca se fueron de Nueva Orleans luego de la abolición de la esclavitud, y probablemente también le hicieron desarrollar eso a su descendencia, a sus hijos, ya que se quedaron ahí por muchísimos años, ¿no? Y por más que tuvieran a una arma mortal al costado, decidieron quedarse y sobrevivir ahí, ¿no? Y bueno, dado el lugar, podemos ver que el racismo es inminente, ¿no? Se observa como la gran mayoría de los personajes son afroamericanos, eh, y al gobierno de repente es por esa razón que no le importó construir la represa y que puedan llegar a morir, ¿no? Se ven pobres a la vista de la sociedad porque viven en un mundo sin tecnología, viven en un mundo sin celulares,
sin computadoras, solo estudian incluso con libros, con pocos libros que tiene una maestra, una sola maestra que tiene lugar. Pero para ellos no es un lugar pobre, para ellos es un lugar muy rico, un lugar lleno de libertad, un lugar en el que lo único que les importa es comer y sobrevivir, sobre todo sobrevivir a lo que podría llegar a ser una tormenta que pueda azotar todo su lugar de, en su hábitat, pues, ¿no? Eh, todo ello es para que para una sociedad es importante, para este pueblito no lo es, para este pueblito eh, es importante solamente la libertad y creen que yendo a la ciudad, a la sociedad, a la civilización, no van a obtener eso. Eh, Podemos incluso decir que este pueblo demuestra lo que alguna vez Roosevelt dijo, ¿no? El perjudicial espíritu del campanario es exaltación exagerada de la pequeña sociedad a expensas de la nación grande y que produce lo que se ha llamado patriotismo del pueblo, ¿no? Ya que al no querer nunca salir del lugar, como lo mencioné antes, e indicarlo a los mismos sus hijos, no importa lo peligroso que sea quedarse, ellos se tienen que quedar de generación en generación. E incluso el padre de Hush Puppy en una escena le dijo que iba a ser la reina de la bañera y que se tenía que quedar ahí y que tenía que aprender a sobrevivir, ¿no? Eh, bueno, muestra también la falta de empatía, ¿no? De muchas personas hacia ellos. Podemos ver como en casi una escena final, los rescatistas van después de la tormenta y les dice que es una zona vulnerable, ¿no? Y en lugar de tratar de convencerlos de salir de ahí, se ve como a la fuerza agarran a la señora, a una señora, a Hush Puppy y a su padre y a todos los pobladores, al resto de los pobladores también, ¿no? Para llevarlos al hospital. Y llegando ya al hospital, aunque no tuvieron una mala atención médica, ¿no? No tuvieron una mala atención médica, se podía ver muchos perjuicios por parte de ellos, ya que los veían, por los perjuicios mismos, los veían como salvajes o marginales, sin educación, ¿no? Se podía ver en el personal médico todo ello, ¿no? Demostrando de esa forma la constante discriminación hacia las personas por parte de los perjuicios que tenemos, ¿no? Los perjuicios pueden llevarte a ser una persona racista, a ser una persona discriminatoria, eh, sin importar que incluso algunos de sus personal médico también pertenecían a los negros, ¿no? Eh, bueno, también podemos ver cómo esta película podría llegar a compararse con, con otra película llamada Los Miserables, ¿no? Eh, Podemos notar una gran diferencia que mientras que en Los Miserables podemos ver cómo los discriminan solamente por su nivel socioeconómico, en la película de The Beast of the Southern Wild los discriminan también por su color de piel, por su nivel socioeconómico y por su color de piel. Y también hay una gran intersección que es que en ambas películas las personas de nivel socioeconómico bajo se quedan y defienden sus creencias, tienen mucha valentía y para poder llegar con su libertad, ¿no? Como pasó en Los Miserables, que es una película en plena Revolución Francesa, en la que sus mismos pobladores pues deseaban su libertad y es por eso que se quedaron a luchar, ¿no? Y la mayoría era incluso de recursos bajos. Y bueno, en pocas palabras, el racismo como problema social presentado en esta película se ve conforme se va desarrollando y básicamente es como si esta película mostrara que es una crítica a la sociedad por cómo tratan a las personas de color y también una romantización a la pobreza, ¿no? Porque por más que Hush Puppy diga que es un lugar rico, saben que es un lugar en el que sus casas están hechas de paja, no tienen un orden como vivir, ¿no? Incluso se ve reflejado en el papá que no sabe cómo criar a su propia hija. Ahora les paso el siguiente argumento a mi compañero. Mi nombre es Anthony Salas y hoy le voy a comentar sobre unos temas que yo visualicé dentro de la película The Beast of the Southern Wild, que fueron influyentes para la época en el cual esta está presentada. Uno de ellos es el apoyo y crecimiento y enseñanzas que forman parte dentro de nuestros protagonistas, que vendrían a ser la niñita y su padre, en el cual
el padre le enseña a la niñita cómo es la vida en sí, cómo es que ella se debe enfrentar a situaciones que se le presenten, ¿no? Dentro de ellos, mostrándole las enseñanzas que se le da a esta niña de cómo sobrevivir a un mundo de escasez y un mundo de cómo poder integrarse a la sociedad, que en este caso vendría a ser su tribu. Una de las escenas que me estoy refiriendo a todos estos temas es la escena en clara donde la niña está aprendiendo a cazar y sobre todo a comer un cangrejo, en donde ella tiene que abrir por sí sola, partir el cangrejo y poder comer y sobrevivir, por así decirlo, ¿no? Y al mismo tiempo en la escena se le ve a ella mientras que realiza todo este acto, cómo tiene el apoyo de su tribu, de su población, de todos los que están habitando en esa zona, dándole esa alegría, esa felicidad, ese apoyo de que no está sola para enfrentarse a las cosas, ¿no? Como pueden se haber sentido todas las razas negras durante la época del siglo, por lo cual han sufrido bastante. Y por eso lo único apoyo que ellos tenían era ellos mismos. Y eso es donde se presenta la enseñanza ahí. Por otro lado, estoy hablando sobre las metáforas de vida, por otro lado decirlo, como las metáforas del ciclo de vida, presentando las escenas que durante toda la película eh, aparecen animales, en este caso como el bisonte, que aparecen como consumiéndose varias cosas, aparecen de la nada, aparecen mostrándose todos poderosos y etcétera. Tomo esto como referencia de metáfora de vida, ya que se puede tomar la vida como estos animales representando a todos aquellos conflictos y aquellos problemas que a cualquier persona se le presenta durante todo el transcurso de su vida, ¿no? Y donde las personas tienen que aprender a enfrentarse a ellas para seguir saliendo a flote en su vida. Eh, Esto también lo podemos comparar con los problemas políticos de la época, a todos esos problemas políticos, sobre todo la pobreza, el racismo y la mala gestión del sistema político dentro del siglo. Y con eso, esa es la representación que dan estos animales para hacernos presentes y hacerle presente de cómo la niñita se le presenta estas situaciones de problema y ella tiene que sobresalir de ellos y aprender de ellos para que continúe en su vida. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Karen Becerra y yo les voy a explicar por qué en la película Beasts of the Southern Wild se puede apreciar el racismo y la desigualdad que existía por parte de la sociedad hacia las personas de color. Esta película toma lugar después de la liberación de la raza negra, que fue en 1865, y nos muestra la cruda realidad por la cual se enfrenta esta raza para conseguir la supervivencia. Nuestro personaje principal es una niña de 6 años de raza negra perteneciente a una tribu en la Amazonía. En esta película, aparte de su modo de crianza, que tiene mucho que ver a que ellos crezcan sin estereotipos ni perjuicios, se les alienta a ser autónomos y fuertes. A diferencia de la raza blanca, que en este tiempo ellos sí poseían muchos estereotipos y perjuicios. Por ejemplo, cuando la raza negra está tomada por la esclavitud, los de raza blanca les daban las tareas pesadas a ellos o las tareas que no querían hacer. Y no les importaba si eran hombres o mujeres, los trataban a todos igual. Cabe resaltar que los trataban mal. Los veían como animalitos o bichitos raros a la gente de color.
nada más por su poder social o socioeconómico también. Y les dan, como mencionaba, les dan tareas pesadas a ambos sexos, lo cual en la raza blanca no es así. En la raza blanca, por ejemplo, tenían estereotipos que hemos visto a lo largo de los años. Por ejemplo, el estereotipo femenino, que era el que mostrarse delicada o no hacer las tareas fuertes, dedicarse al hogar, solo las tareas domésticas. Y por parte de la raza negra no era así. Ellos no tenían estos estereotipos, todos ayudaban en lo mismo, todos hacían lo mismo, lo cual garantizaba su supervivencia, ¿verdad? Cuando la raza blanca liberó a la raza negra, ellos pensaban que los de color no iban a poder vivir sin ellos. Sin embargo, se equivocaron porque gracias a las tareas pesadas y a todo lo que les habían dado o dejado, todas las actividades que les mandaban a hacer, ellos se volvieron autónomos y capaces de sobrevivir sin esta ayuda. Gracias a todo este problema de la esclavitud y todo, la raza blanca veía a la gente de color con inferioridad. Ellos se creían superiores y que podían hacer muchas cosas. Sin embargo, si vemos la realidad como es, la gente de color sí sabía sobre hacer de todo. Ellos crecían fuertes, ellos crecían sabiendo que pueden hacer todo, pueden ir de casa. Por ejemplo, las personas de raza blanca, las mujeres no podían ir de casa porque se veía mal. Entonces, los de raza negra no, ellos sí. Todos colaboraban con todos y esto muestra muchos de los estereotipos y prejuicios que había por parte de la sociedad, porque por eso los miraban mal o les ponían ciertos apodos que no iban, no tenían nada que ver con esto. Gracias. Ok, el día de hoy yo voy a hablar sobre el tema de la educación primitiva y su relación con la segregación escolar de los afroamericanos. Bestias del Sur Salvaje es una obra de género dramático y de fantasía que nos relata que está inspirado en sí en un tipo de vida primitivo de la comunidad Bayou que vive en la bañera o en la tima. La película se ve representado como una metáfora ante los problemas que aquejan en la actualidad, como por ejemplo el calentamiento global, la segregación social, el, el racismo y los diversos reclamos que existen ante los sistemas educativos pobres y también ante una mala gestión política. Es por ello que en esta ocasión yo me voy a centrar específicamente en el aspecto educativo de la comunidad Bayou. Para ello, todos los integrantes de la comunidad en sí tienen un tipo de educación primario o básico, es decir, que todo lo que ellos han aprendido es a través de historias de boca a boca, eh, la, la, también lo que es la observación diaria y el contacto con la naturaleza, los recursos de la naturaleza, los animales. Bueno, por lo que las actividades y las enseñanzas de la comunidad se asemejan a la educación de los antiguos afroamericanos. Por ejemplo, ambos utilizan lo que es la medicina natural, ambos tienen conocimiento sobre las propiedades de las plantas y los recursos eh, del mar y de la naturaleza, tienen contacto con ello. Muchos años atrás, de hecho, cuando la esclavitud aún era una práctica constitucional en los Estados Unidos, el acceso a medios educativos significaba una amenaza para los blancos, ya que este se expresaba como una cercanía a su ansiada libertad o
emancipación. De hecho, más adelante se desataría la lucha por la segregación escolar de los afroamericanos durante los años 1954 a 1980. De hecho, en el año 1954 se declaró una sentencia llamada Brown as Topeka en Kansas, donde este declaraba la segregación escolar como inconstitucional en las escuelas y los institutos públicos de los Estados Unidos, como también se declaraba, como también a la masiva resistencia blanca, se reconocía a la masiva resistencia blanca de aplicar dicha sentencia específicamente en los estados sureños, como Georgia, Louisiana, entre otros. Es por ello que también estos son mencionados durante el discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, donde se relatan de manera general los abusos y maltratos policiales hacia los afroamericanos. Continuando con los argumentos, vemos que al terminar la Segunda Guerra Mundial abrió paso a una nueva era literaria, que realmente nació por un sentimiento de nostalgia debido a la pronta industrialización posguerra, la cual amenazaba las formas de vida más antiguas y más tradicionales de las poblaciones americanas. Por ello, los autores de la época adoptaron un arte realista y regionalista para tratar de rescatar ello, y así poder describir las costumbres, preocupaciones, hábitos, necesidades de la época, pero específicamente de una región en particular. Asimismo, plasmaron dentro de sus obras escenarios geográficos, generando autenticidad estadounidense. Una de las obras más representativas del regionalismo y realismo se puede encontrar en Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. Esta obra analiza las actitudes, los dilemas sociales, la falta de libertad que acontecían en esos tiempos y que tenían los personajes entre sí propios con su comunidad. Esto a su vez tenía en escenario el estado de Mississippi. Así como Las aventuras de Twain, la película Bestias del Sur Salvaje nos describe a través de ojos de la niña llamada Hush Puppy un realismo mágico de todas las peripecias que afronta junto con su comunidad llamada La Bañera. Ante una problemática climática y social que viven actualmente en el estado de Luisiana de Estados Unidos. En los últimos tiempos, Luisiana ha sido gravemente afectada por desastres naturales, como los huracanes conocidos como Ida y Katrina, poniendo a estas comunidades en estado de gravedad. ¿Qué es lo que provoca estos desastres naturales? Provoca un aumento del nivel del mar, destruye hábitats y sus humedales. Esto se ve representado en la película de una manera metafórica por la aparición de una bestia gigantesca llamada Urus, que es liberado a causa de otro factor climático, que es el derretimiento de los casquetes polares. Al liberarse, arrasa con todo y destruye todo a su paso en la película, generando una amenaza para la vida de todas las especies. Otro de los puntos más resaltantes de esta película es el sentido de arraigo de todos los personajes, de todos los residentes de La Bañera. A pesar que las condiciones de vida son inhabitables y precarias, ellos se preparan desde muy niños, física, emocionalmente, para sobrevivir bajo estas ciertas condiciones. Rechazan toda ayuda del gobierno porque no pretenden perder sus hogares y mucho menos olvidar sus raíces. Tal y como Hush Puppy describe dentro de la película, entonces siento que así debe ser. Cuando yo muera, los científicos del futuro van a encontrar todo. Van a saber que una vez existió una Hush Puppy que vivió con su papá en La Bañera. Para Hush Puppy, La Bañera es su hogar, el cual no piensa abandonar, y es una pieza fundamental de su comunidad. Por ello, se mantiene siempre firme, leal, incluso en tiempos difíciles, como los desastres naturales.
Esta película en realidad nos muestra una cruda realidad de la lucha que sienten las comunidades o tribus y los esfuerzos por tratar de mantener sus hogares lejos de aquello que pueda alterar su esencia y sus raíces, como también la pérdida de una infancia marcada por la madurez temprana de una niña que entiende que ciertos aspectos de la naturaleza y de la vida son incontrolables, pero solo podemos aprender de las reacciones ante tales eventos. Muchas gracias.